Entonces, una forma de calcular ese trabajo que se realiza sobre el gas o que el gas realiza sobre, o que el gas es el que está realizando, pues puede ser como el área bajo la curva. Ya vimos entonces que en qué condiciones se puede calcular. O en una situación como la que colocamos donde el gas está empujando un objeto, entonces ese trabajo realizado sobre el gas, perdón, por el gas, entonces también se puede calcular como el trabajo realizado sobre el objeto, ¿cierto? Recordando que en el concepto de trabajo, nosotros vimos que el trabajo lo podíamos calcular como fuerza multiplicada por distancia. Entonces, de esa forma también podemos trabajar o podemos calcular el trabajo. ¿Ok? Son dos formas de poderlo trabajar y pues de igual forma podemos relacionar una cosa con la otra. Por ejemplo, recordamos que en un caso cuando la presión es constante, entonces el trabajo también dijimos que lo podíamos calcular como eh, presión multiplicada por variación de volumen, ¿cierto? Entonces, de igual forma, puedo calcularlo como esta relación, pues también va a ser igual a fuerza multiplicada por X. Porque si ambos son trabajo, si esto es trabajo y esto también es trabajo, pues esas dos cosas también son iguales. Y pues de ahí podríamos calcular cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, cuál es la distancia que se mueve aquí. ¿Qué distancia es la que se mueve? Ah, pues ahí nos está dando la variación del volumen, ¿cierto? Entonces tenemos distintas formas de aplicar esta igualdad para cualquier pregunta que se pueda presentar en un caso como este. ¿Ok? Bueno, eh, yendo a la corrección de la evaluación, vamos a buscarla por aquí. Evaluación. Entonces ya esto que viene de aquí en adelante es movimiento armónico simple, ¿no? Entonces, una de las preguntas era, en un movimiento armónico simple en el cual se desprecia la fricción, el valor de la fuerza de restitución es. ¿Recuerdan cuáles eran las opciones que aparecían ahí? Es que aquí no me deja cogerlas todas. Bueno, compartamos entonces más bien la evaluación. Entonces dice, directamente proporcional a la elongación es igual a la amplitud, al periodo, a la frecuencia, inversamente proporcional a la elongación. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Me están escuchando o no me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, se escucha. Sí, profe. Entonces, La primera. la Sí, primera la A, profe. es Sí, profe. proporcional a la elongación. Eso era una pregunta teórica, pues que ya se había resuelto en la clase. O pues por lo menos se aclaró en clase. La segunda dice, en el movimiento periódico simple, en el movimiento periódico, perdón, en el movimiento del péndulo simple, el periodo de oscilación es directamente proporcional a la masa, directamente proporcional a la raíz cuadrada del hilo, es directamente proporcional a la amplitud, ¿a la qué? Directamente proporcional a la amplitud angular, es directamente proporcional a la raíz de la gravedad, es inversamente proporcional a la masa. ¿Cuál es la opción correcta ahí? La segunda.
A la raíz, ¿no? A la raíz del hilo y no es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad. No, es inversa. Ah, ok. ¿Por qué es inversa? Porque en la fórmula, pues, que es periodo, es igual a 2pi por la raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. Y si volvemos la t una fracción, t está arriba y longitud está arriba. Entonces son directamente proporcionales. Y como t está arriba y gravedad está abajo, entonces son inversamente proporcionales. No sé si les quedó claro la explicación que nos dio eh, Nicolás, pero es exactamente eso. Recordamos que el periodo se calcula como 2pi multiplicado por la raíz de L sobre G. Y él nos dice, pues, que separar ese radical. 2pi por la raíz cuadrada de L sobre la raíz cuadrada de G. Y sabemos que cuando tenemos dos variables que están en lados contrarios de la igualdad, entonces si están en el mismo nivel, son directamente proporcionales. Entonces T y G están en el mismo nivel, o la raíz de L, mejor, están en el mismo nivel porque ambas están, digamos que en el nivel superior de la expresión. Entonces son directamente proporcionales. Mientras que G está dividiendo, por lo tanto es inversamente proporcional. ¿Ok? Las otras variables que aparecen, pues no, si ustedes se dan cuenta, como no hacen parte de la ecuación, pues ni siquiera se tienen en cuenta para determinar si son directa o inversamente proporcionales. Entonces la masa no aparece ahí, la amplitud tampoco, bueno, la gravedad ya vimos, es inversamente proporcional a la masa, entonces pues la masa ni es directa ni es inversa. ¿Ok? Bueno, ya el otro, o de ahí en adelante, si ya son ejercicios, pues vamos a verlos rápidamente. No sé si ese tamaño de letra es suficiente para ustedes o necesitan agrandarlo. Agrandarlo, a ver. Dice, un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con frecuencia de 0,43 revoluciones por segundo y radio de 10 centímetros. Por medio de rayos de luz paralelos se proyecta el movimiento sobre el plano horizontal y se observa que la sombra del cuerpo describe un movimiento oscilatorio. La velocidad de la sombra después de 0,82 segundos es. Aquí ya estaba la velocidad. Sabemos que en ese caso la velocidad la calculamos como menos la amplitud multiplicado por omega por el seno de omega t más el ángulo phi, que sabemos que corresponde a un ángulo inicial. ¿Ok? En este caso, pues esto vale cero, porque no nos está hablando de que esto empiece en algún ángulo en particular, y sencillamente lo que tenemos que calcular es eso, ¿no? Menos A, la amplitud corresponde al radio, que es 10 centímetros, multiplicado por omega, que la podemos calcular sencillamente como 2 por pi por la frecuencia, que es de 0,43, multiplicado por el seno, otra vez aparece omega, 2 por pi por 0,43 por 0,43 y multiplicado por el tiempo, que nos dice que son 0,82. Así nada más. Para esto, pues recordar tener sus calculadoras en radianes. Entonces, a ver, radianes por aquí. Entonces sería menos 10 por
2pi por 0.43 por el seno de 2pi por 0.43 por 0.82. Y eso da menos 21.59. Lógicamente aquí las unidades serán en centímetros por segundo. ¿Ok? A ver si vemos esa opción donde estaba. Bueno, todo depende de cómo les haya mostrado el examen, el orden de las preguntas, porque creo que las cambia automáticamente, ¿no? Pero ahí estaba. Aparecía como menos 21.6 o redondeo. El segundo ejercicio. Un cuerpo de 5 kilogramos de masa está atado al extremo de un resorte que tiene una constante elástica de 50 newton metros. Inicialmente el resorte se estira 0.21 metros desde la posición de equilibrio y se suelta. Calcular la velocidad del cuerpo cuando se encuentra a una distancia de 0.07 metros de su posición de equilibrio. Este ejercicio se puede hacer de dos formas distintas, ¿no? Se puede hacer pensando en energías o también se puede pensar eh, en, como el cálculo de la velocidad en la proyección del movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en energía, que es, digamos que, no sé, alguien por allá, creo que fue Perla, que me preguntaba que por qué, que le había dado el resultado, pero que en las opciones aparecía con un valor positivo y a ella le daba con un valor negativo. ¿Sí fuiste tú, Perla? Sí, profe. Ok, ¿tú cómo lo trabajaste? Pues yo hallé el tiempo que iba a demorar estar a 0,07 y luego hallé la velocidad. Ah, ok. ¿Cómo lo hiciste? Eh, pues Porque, planteé la perdóname, ecuación. perdóname un momentico. Recordemos que seguramente lo que hiciste fue calcular el tiempo, fue a partir de esta ecuación, ¿cierto? A por el coseno de omega t, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Cómo hallaste? A ver, aquí ya me dice cuánto se estira, ¿cierto? O sea que la amplitud es de 0.21. Omega, ¿cómo lo calculaste, omega? Lo calculé con la raíz de la constante sobre la masa. Ok, entonces, pero omega completo, Así, profe. en caso de m, ¿cierto? Sí, señor. Listo, con eso ya tenías completo para poder reemplazar. Seguramente lo que hiciste fue, aquí colocaste el 0.07, ¿cierto? La amplitud 0.21 por el coseno de omega, que es la raíz cuadrada de k. Ahí aparece cuánto vale k, que es de 50, sobre la masa, y la masa es 5. Y esto multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Y ahí despejaste el tiempo, ¿sí? Sí, señor. Entonces quedaría 0.07, el 0.21 pasa a dividir el coseno a la menos 1, y eso sería igual a la raíz de esa. Bueno, ahí sí se simplifica la raíz, da 10, así que esa raíz pues vendría a dividir, ¿sí? Ujú. Y con eso hallaste el tiempo y después con ese mismo tiempo
lo reemplazaste en la ecuación de velocidad, ¿sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Ok. Esa es una forma efectivamente de poderlo calcular. Y vuelvo y repito, aquí efectivamente sí te va a dar un signo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la ecuación de velocidad trae signo. Pero la otra forma de poderlo trabajar es sencillamente con energías, por el principio de conservación de la energía, que pues nosotros lo vimos, que también entonces debía aplicar y digamos que cuando se estira totalmente el resorte, ¿qué tipo de energía tiene aquí? Si supongamos que esta es la posición de equilibrio, ¿qué tipo de energía tiene ahí? En P sub, en PE, ¿no? Perdón, este es PE y esto es P sub 0. Entonces, en PE, ¿qué tipo de energía tiene? Elástica. Elástica. ¿Tiene algún otro tipo de energía? Pues si está quieto, ¿no? En el punto, en PO, recuerden que la velocidad es igual a cero, ¿cierto? Si la velocidad es igual a cero, significa que la energía cinética también es cero, no hay energía cinética. ¿Ok? Por lo tanto, solamente hay energía elástica. Y en el punto de equilibrio, ¿qué tipo de energía hay? Cinética. Aquí lo que hay es energía cinética. O sea que podemos decir que la energía cinética, lo voy a escribir así, en el punto de equilibrio es igual a la energía elástica en P sub 0, por el principio de conservación de la energía. Entonces, ¿por qué en este cálculo no da el negativo? Porque recuerden que la energía es una magnitud escalar y ella no tiene en cuenta ningún signo. Para ella no es importante que el cuerpo se mueva a la izquierda ni se mueva a la derecha. De hecho, recuerden que esto es igual a un medio de la masa multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, precisamente se está perdiendo ese signo negativo. ¿Ok? Y la energía elástica, ¿cómo se calcula? Un medio por la constante restitución por otra cosa. Por x elevado al cuadrado. Entonces, pues realmente es más fácil trabajarlo por acá. Los dos, eh, los dos medios se pueden cancelar. La masa pasaría a dividir y pues obtenemos la raíz cuadrada. Entonces, B es igual a la raíz cuadrada de K por x al cuadrado sobre M. Entonces, des en cuenta que salía bastante más rápido trabajarlo por energías que trabajarlo por el otro lado. Pero de todas formas da el mismo resultado, al punto que Perla me decía que efectivamente sí le daba el mismo resultado, solamente que no le aparecía el signo negativo entre las opciones de respuesta. ¿Ok? Entonces, ahí tienen dos formas de poderlo calcular. ¿Alguna pregunta en ese ejercicio? ¿No? Menos mal. Listo. Siguiente ejercicio. Espera un segundo, pro. Sí. Lo puedes ver todavía, ¿cierto? Perla, ¿cuánto dio ese ejercicio? ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes ahí? A mí me dio menos 0,626. Ah, ok. Aquí aparece redondeado como 0,63, ¿sí? Sí, señor. Ok. Profe, Dime. a mí también me dio lo mismo. Yo lo hice con energía, pero no lo planteé de esa forma. Entonces, ¿cómo más? Yo dije que... Espere, mira, yo sumé las fuerzas y eso me daba... Ah, bueno, lo que yo hice fue calculé la energía a los 0,21 metros y pues planteé que pues la energía cinética más la energía elástica debía ser igual a eso y pues ahí ya cambié los metros por el 0,07. Pues es que es lo mismo. Ah, listo. O sea, no estás haciendo, lo que pasa es que yo aquí ya estoy resumiendo, aquí ya yo estoy resumiendo qué es las energías que hay.
¿sí? Tú lo que hiciste fue plantear todas las energías, energía elástica más energía cinética, para después decir que ibas a cancelar esto, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hiciste además? Que pues es un pasito que me parece un poquito, que tú lo que haces es calcular, entonces, bueno, calculo cuánto vale esta energía, ¿sí? Y entonces en vez de escribir la ecuación, estás escribiendo es el resultado. Entonces te dio, voy a poner una cifra por ahí cualquiera, me dio 85. Ah, pues ya coloco el 85, pero ese 85 es esto mismo, ¿sí? Entonces, Ah, pues realmente es lo mismo, no es un método distinto, solamente que, vuelvo y te estoy diciendo, ya yo estoy aquí resumiendo qué tipo de energías hay, precisamente por las condiciones que aparecen en esos puntos, ¿ok? listo, profe. Entonces, sí, no está mal para nada. Ok, el siguiente ejercicio vuelve a ser un problema donde hay la proyección de un movimiento circular uniforme. Dice, un objeto describe un movimiento circular uniforme con frecuencia, bueno, aquí ya nos dan una frecuencia de 15 revoluciones por segundo y radio de 10 centímetros. Por medio de rayo de luz paralelo se proyecta el movimiento sobre el eje X y se observa que la sombra describe un movimiento ta, ta, ta. La posición de la sombra 5 segundos después de que ha pasado por el punto P. Entonces, ojo porque aquí sí hay un punto P y por eso aparecía la gráfica. Y entonces por aquí estaba el punto P, que forma un ángulo de 0,8 radianes. O sea que este ángulo de acá es de 0,8 radianes. Como se está midiendo a partir de ese momento, significa que phi es igual a 0,8. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, el tiempo se empieza a contar es después de que pasa por ese ángulo. Entonces, pues ahí es lo único que tocaba tener en cuenta. El ejercicio era bastante simple, solamente que tocaba tener en cuenta eso. Y preguntaba por la posición. La posición es igual a la amplitud multiplicada por el coseno de omega t más ese ángulo phi. Estaba bastante elemental ese ejercicio. Amplitud 10 centímetros multiplicado por el coseno de omega, que es 2 por pi por la frecuencia. La frecuencia es de 15 y multiplicado por el tiempo, que son 5 segundos, más ese ángulo phi, que son 0,8. No tocaba hacer ni conversiones ni nada, porque precisamente esto ya estaba en radianes. Así que no tocaba hacer ni conversiones ni nada. Eso era el cálculo. Reemplazar ahí se acabó. Creo que era el ejercicio más simple que había ahí. 10 coseno de 2pi por 15 por 5 más 0,8. A ver, ¿qué escribí mal aquí? Sí. Y eso daba era 6,967. 6,967. Lógicamente, como las distancias están dadas en centímetros, centímetros. Eso era todo. Pues repito, era un ejercicio demasiado elemental. Y el último, para fabricar un tocadiscos con una rotación de 0,75 revoluciones por segundo, se debe construir un péndulo para la graduación de su frecuencia. O sea que la frecuencia del péndulo tiene que ser igual a la frecuencia del tocadiscos. Entonces la frecuencia del tocadiscos ya me está diciendo que es de 0,75.
y eso tiene que ser igual a la frecuencia del péndulo. ¿Ok? Y me preguntan por la longitud del hilo. Por allá teníamos una formulita que nos permitía calcular el periodo, ¿cierto? Que es igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Pero como la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, pues es 1 sobre eso. 2 por pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Ya sabemos cuánto vale la frecuencia, vale 0.75, igual a 1 sobre 2 pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Como necesito despejar L, pues digamos que me puedo llevar de una vez todo el radical, si es que ustedes quieren separarlo. Entonces quedaría como 0.75 por la raíz cuadrada de L sobre G, que es igual a 1 sobre 2 pi. El punto 75 ahora pasaría a dividir. Bueno, 0.75 por 2 pi. Separamos entonces el radical, raíz de L sobre raíz de G. Y la raíz de G pues pasa a dividir, pasa a multiplicar, perdón. Entonces me quedaría raíz cuadrada de G sobre 0.75 por 2 pi. Y por último, para quitar la raíz, pues elevamos al cuadrado. Sencillamente así. Y ya con eso nos da el resultado. A ver, ¿cuánto daba? Bueno, aquí este cuadrado se puede ir con... Bueno, no quiero hacerlo así, mejor. Quisiera ponerlo porque después me van a decir, bueno, ¿y por qué entonces sí se lo aplico al denominador? Entonces déjenoslo así. Esto sería raíz de 9.8. Profe, acuérdate que tienes que pasar la gravedad a centímetros, que fue lo que me pasó. Pues la verdad, yo prefiero hacer el cálculo así y después pasarlo a centímetros el resultado, ¿sí? Para no estar haciendo ahorita conversiones ahí mismo, ¿sí? Entonces, sencillamente lo podemos dejar así. Y abajo quedaría 0.75 por 2 pi. Y todo elevado al cuadrado. Y eso daría 0.44 metros. Como es una longitud, está dada en metros, ¿no? Pero dentro de las opciones aparecía era en centímetros. Así que pues esto lo puedo pasar a centímetros sencillamente multiplicando por 100 y nos quedaría 44 centímetros, que era la opción que aparecía en las respuestas. ¿Ok? Esa era toda la evaluación. ¿En cuánto tiempo se hizo? Ni siquiera en media hora. Ni siquiera en media hora porque empezamos fue todavía hablando de lo de